de pedirte por favor que levantes tu Biblia en esta mañana. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que si yo la recibo y la pongo por obra, nada será igual. Amén. Porque esta palabra es poderosa. Y siempre, cuando nosotros así realmente lo buscamos, cumple el propósito por la cual el Señor la envía. Ciertamente vivimos en un mundo que está convulsionado por las prisas y el corre-corre. Pero la verdad es que las personas no paramos a pesar de sentirnos cansadas. Hemos aprendido a seguir como en automático nuestro día a día. Nos levantamos ya por inercia, hacemos las cosas por inercia, nos subimos al automóvil, andamos a una velocidad ya establecida nuestra por inercia. Aun cuando muchas veces estamos súper drenados en muchas áreas, anímicamente, espiritualmente o físicamente, porque sabemos que no podemos parar. Que si paramos, muchas cosas se pueden salir de control, ¿verdad? Entonces lo hacemos por inercia a veces. Y eso nos lleva a un cansancio crónico. No solamente físico, sino espiritual, porque una cosa repercute en la otra. Jesús, previniendo que esto sucedería, nos dice en Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Una de las razones por la cual yo me entregué completamente a Jesucristo a mis 20 y tantos años fue porque literalmente me sentía cargado y cansado del alma. Yo no podía seguir adelante ni un momento más sin ningún rumbo, sin ningún propósito. Me sentía vacío, me sentía perdido. Y aparentemente nuestra vida estaba funcionando bien. Teníamos un matrimonio estable. Bueno, eso pienso yo. Estábamos incursionando apenas como padres, nuestra primera niña. Mi esposa y yo teníamos buenos trabajos. Económicamente estábamos estables. No teníamos ninguna necesidad, aparentemente. Y yo decía, puedo seguir funcionando así el resto de mi vida. Porque parece que nada me falta. Pero yo solamente me estaba haciendo un coco wash yo solo. Porque la verdad es que sentía un vacío en el alma. Porque yo sabía que yo había sido creado para otro propósito. Y eso continuamente me hacía sentir mal. Eso continuamente me amartillaba la mente. Al punto de que a veces no estaba tranquilo. Teníamos buenas amistades. Teníamos buenas relaciones con nuestra familia. Éramos los número uno en hacer pachangas ahí, familiares. En nuestros
cumpleaños, nuestra casa apenas podían caber unas 12 personas, yo creo, pero esos días no sé cómo entraban 40, 50 personas. ¿Dónde? No sé dónde cabían, decíamos. Y aparentemente nada nos faltaba. Pero había un vacío en mí. Había un vacío porque yo sabía que yo había sido creado para otro propósito. Y déjame decirte que a veces esa es la situación de muchos de nosotros, que estamos ocupados en otras cosas, que estamos desarrollando otras cosas, que nos sentimos exitosos en otras cosas. Y qué bueno. Pero cuando no estamos cumpliendo el propósito eterno, el propósito espiritual, el propósito divino de parte de Dios, siempre va a haber un vacío y una insatisfacción en nosotros. Hasta que llegó el momento en que yo tuve que reconocer que necesitaba al Señor. Necesitaba entregarme completamente y totalmente en las manos de Dios, porque conocía al Señor. Lo conocía. Había nacido en un hogar cristiano. Aparentemente llevaba la rutina de una vida cristiana cómoda. Pero no había tenido esa entrega total al Señor. Porque había puesto yo mis límites para yo estar ocupado en mis quehaceres, en mis proyectos de vida personal, en construir muchas veces lo que yo pensaba que era lo que me iba a dar seguridad. Pero una vez que yo me entregué completamente al Señor, déjame decirte, yo lo estaba diciendo en la mañana, seguir al Señor, servir al Señor, no siempre va a ser lo más cómodo. No siempre va a ser lo más cómodo, pero va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor. Va a ser lo que te va a traer más satisfacción. Es la única manera en que tú puedes sentirte en paz con Dios. Saber que estás dentro de tu voluntad, de su voluntad. La verdad es que llega el momento interior nuestro, porque en nuestro interior, nuestro espíritu está despierto ya y conoce los estándares eternos que debemos de seguir. Y eso no nos deja tranquilos hasta que nosotros tenemos ese encuentro personal con el Señor. Y con respecto a este pasaje que leímos, yo creo que si todo creyente lo entiende, va a poder tener la claridad de que Jesús quiere hacernos ver que Él es nuestro propósito completo. El creer en Él, el aceptarlo como nuestro Salvador, decidir seguirle y servirle sin reservas, amarlo con todo nuestro entendimiento y ser sus discípulos, conocer y aceptar sus enseñanzas para compartirlos a otros. Todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Y para realmente conocerlo en profundidad y conocer sus planes para nosotros y hacer sus propósitos, tenemos que estar dispuestos a profundizar en una relación con Él. No se trata de estar en la orilla. No se trata de estar por encimita. Se trata de profundizar en una relación con el Señor. Y aquí en este pasaje Jesús nos dice: pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Y Él habla de que su yugo es fácil y su carga es ligera. Y notemos que Él hace ese énfasis en decir su yugo. Él dice: mi yugo es fácil. Porque a decir verdad, muchos llevamos un yugo que no es el de Cristo. Nos hemos puesto otros yugos, ¿verdad? No sé si tú sabes lo que es un yugo cuando yo estoy hablando de un yugo. ¿Conoces tú las yuntas? ¿Has visto los arados?
Normalmente estas yuntas o estos arados se les ponen a unos toros grandes, que allá en mi rancho se les dice bueyes. O en algunos lugares también se les pone a caballos también. Pero ese madero pesado que se le pone aquí en la corva, ya sea a los toros o a los caballos, ese es el yugo. Ese es el yugo. Y en los tiempos bíblicos, usualmente para el trabajo pesado, los hombres se ponían aquí un yugo para hacer los trabajos pesados, ya fuera para cargar las rocas, para cargar cualquier tipo de carga, se ponían aquí un yugo y con eso cargaban por ambos lados las cargas pesadas. Se usaba mucho en aquel tiempo. Pero a veces nos ponemos un yugo que no es el de Jesús. Y Jesús lo que está diciendo es que muchas veces tú y yo nos podemos sentir cargados y cansados porque ese yugo que llevamos no nos pertenece. No es de nosotros. El contexto de este pasaje nos dice que Jesús está dando estas palabras de alivio a personas que se sienten cansadas y sobrecargadas, pero no de un trabajo físico. Ellas se sentían cargadas y sobrecargadas por las reglas y tradiciones que les habían impuesto sus líderes religiosos. La mayoría de las personas se sentían cansadas y agobiadas por las demandas excesivas que les imponían los líderes religiosos de la ley. Según los estudiosos de la ley judaica, había 613 mandamientos a cumplir. 613 mandamientos. Y estos estaban separados en mandamientos de esto debes hacer y esto no debes hacer. 248 mandamientos decían haz esto, debes hacer esto. Y 365 de ellos decía no hagas esto. Ahora con nosotros con 10 mandamientos. Y la ley prácticamente nos hizo ver nuestra pecaminosidad y la incapacidad de cumplirla, porque nadie podía hacerlo. Nadie podía hacerlo. Tú eres pecador porque no puedes cumplir la ley. Eso te hace pecador. Entonces esos mandamientos de la ley nos hicieron ver lo imperfecto que somos y que necesitábamos ser librados de esa carga de pecado. Mira lo que dice Romanos 3, versículo del 20 al 24. Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. Y eso es verdad para que todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amén. Nadie podía cumplir la ley. Pero la ley vino para ver realmente y que nosotros nos pudiéramos ver cuán pecadores nosotros somos. Hay un pasaje también en Romanos que dice, no estoy diciendo que la ley sea mala, al contrario, por medio de la ley supe que no debía de codiciar.
Pero la verdad es que nosotros, por medio de la ley, nosotros estamos descalificados. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir absolutamente toda la ley. Y por medio de Jesús, nosotros somos declarados justos. Por medio de nuestra fe en Él. Esto nos da una claridad con respecto al contexto de este pasaje donde Jesús está diciendo a estas personas: vengan a mí todos los que están cansados y cargados. A causa de las exigencias de sus líderes religiosos que les han impuesto tantas reglas y tradiciones que no los van a llevar a ningún lado y al contrario los va a hacer sentir cansados. Porque el único camino, la única verdad soy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí es el único conducto, Él es el puente. Sin embargo, los judaizantes pensaban que la ley era necesaria precisamente para poder lograr el camino al cielo. Y el Señor vino a romper esa religiosidad. Vino a romper ese estigma, vino a romper esas reglas que los judaizantes les imponían. Y el Señor muchas veces les dijo: ustedes ponen cargas que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Les han impuesto cargas al pueblo y el pueblo está cansado. Porque yo los haré descansar y podrán encontrar descanso para sus almas, dice el Señor. Y eso era precisamente lo que Jesús quería que ellos vieran en Él. Que vieran descanso, alivio, consuelo, esperanza. Pero que también supieran que el yugo que Él les daría era fácil de llevar. Ellos tenían que estar dispuestos a seguirle, servirle, ser sus discípulos. Amén. Y llevar a cabo un propósito. Por favor, escribe esto. El único verdadero descanso del alma es venir a Cristo Jesús. El único verdadero descanso del alma es venir a Cristo Jesús. Cuando tú y yo buscamos nuestras propias estrategias de ganarnos el cielo o de estar bien con Dios, haciendo a un lado ese encuentro personal con Jesucristo, haciendo a un lado el humillarnos delante de Él y permitir que el Espíritu Santo nos moldee, déjame decirte que vamos a estar atrapados de repente en un activismo fabricado por nosotros mismos, haciendo nuestra propia manera de querer llegar al Padre. Amén. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y eso es lo que le estaba diciendo Jesucristo a estas personas que se encontraban tan agobiadas, exhaustas. 613 mandamientos. Y los sacerdotes estaban ahí siempre para que la ley fuera cumplida como un cuchillito de palo, decimos en mi rancho. Estaban ahí siempre, siempre, siempre. Había personas que solamente estaban como observadores, como espías para ver quién incumplía la ley. Porque había un cargo, inclusive había faltas de la ley que significaban la muerte de aquella persona que incumplía la ley. Era una ley rígida, estricta. Y el Señor les dice: ustedes están cansados, agobiados, pero vengan a mí, yo los haré descansar. Pero déjenme decirles que también hay un yugo, y es el mío. Pero mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero aprendan de mí, dice, que yo soy manso y humilde. Aprendan de mí.
¿Estás entendiendo algo? Hay muchos cristianos cansados porque creen en Jesús, pero no quieren seguirle ni obedecer sus enseñanzas. Y al final le queremos echar la culpa a Él de todo lo malo que pasa en nuestras vidas. Seguir a Jesús es decidir llevar su yugo, cargar su cruz y seguirle. Pero cuando estamos hablando de ser sus discípulos, ser sus seguidores, estamos hablando de que estoy aceptando sus enseñanzas. Estoy aceptando lo que Él me demanda, lo que Él me pide. Y cuando yo estoy dispuesto realmente a rendirme a Él, totalmente, ese yugo no va a significar una carga, sino una bendición para mi vida. Amén. Una bendición para mi vida. Porque comienzo a entender que Jesús es la provisión suficiente para mí en muchas áreas. En muchas áreas. Es la formación diaria que yo necesito para mi carácter. Es mi coach que yo necesito para saber cómo actuar, cómo dirigirme y cómo reaccionar. Es mi maestro que me ayuda a desarrollarme cuando yo necesito saber que debo de dar fruto. Es mi maestro. Cuando muchas veces las situaciones de este mundo me atrapan y me quieren enganchar, cuando mi propia carne me está estorbando, solamente Jesús y el Espíritu Santo me pueden ayudar para seguir adelante. Entonces ese yugo deja de ser una carga, no es una carga, no significa una carga, es una bendición que yo necesito, es una bendición para mí, para que realmente yo pueda tener la eternidad. Jeremías 16:6 dice, también les he dicho, deténganse en los cruces de camino y pregunten qué camino seguir. Y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar. ¿No era ese? Entonces es Jeremías 66:6. Pero así dice, también les he dicho, deténganse en los cruces de camino y pregunten qué camino seguir y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar. Pero mira lo que dice al final del versículo 6. Pero ustedes se niegan a seguirlo. Ustedes se niegan a seguirlo. ¿Y es 66:6? Tampoco. El cristianismo no debe de ser una religión cansada. No debe de ser una religión agobiante, sino un estilo de vida que trae libertad, que trae descanso y propósito a nuestra vida por medio de Jesucristo. Si lo encontraron, pásenselo ahí en medio para que lo pasen. 6:16. Estaba a las 12 de la noche todavía escribiendo, así que perdónenme por favor. Solamente volteé los números. 6:16, media, si pueden por favor encontrar Jeremías 6:16, traducción al lenguaje actual. El cristianismo no debe de ser una religión cansada, no debe de ser una religión agobiante, sino un estilo de vida que trae libertad a todo aquel que se acerca al Señor, que debe de traer descanso y propósito a nuestra vida por medio de Jesucristo. Amén. Muchos de nosotros, y no me vas a dejar mentir, a veces venimos de una formación donde hubo más dogmas que se nos impusieron que doctrina. Hubo más costumbres de hombres que se nos enseñaron que la misma palabra de Dios.
Ay, amén. Y desafortunadamente o tristemente muchos aceptamos esos dogmas o aceptamos esa costumbre como una verdadera religión. Y cuando venimos a la palabra y cuando el Espíritu Santo nos revela y cuando el Espíritu Santo realmente nos dice lo que es verdad, nos damos cuenta de que el Señor nos muestra que su yugo es ligero. Amén. Es ligero. Que Él quiere que yo esté saludable. Que Él quiere que yo esté sano. Que Él desea que yo esté libre de toda carga que me impida seguir su propósito. ¿Y cuál es el propósito? De que yo comparta a otras las buenas nuevas de salvación. De que yo comparta a las demás la experiencia personal que yo he tenido con Él al haber nacido de nuevo y ser transformado en alguien que no podía ser sino solamente por la gracia de Jesús. Como dije, la verdad es que a veces seguimos patrones, seguimos dogmas que se nos han enseñado. La triste realidad es que a pesar de mucho saber esto, seguimos viviendo vidas cansadas, agobiadas, y eso nos ha llevado a no disfrutar el servirle, el estar en sus caminos. Para muchos sus mandamientos han sido gravosos. No nos trae mucha satisfacción el cumplirlos. Y aquí la pregunta de los 64,000 sería, entonces, ¿qué debemos hacer? Para ya no sentirnos cansados, para ya no sentirnos agobiados. Rápidamente, 2 consejos solamente en estos 15 minutos que me quedan. Es importante ponernos el yugo de Cristo. Y cuando hablo de esto no me refiero a una carga, sino en el aceptar el vivir una vida pegada a Él y a todo lo que Él significa. Como lo dije hace un momento, eso no es un castigo, sino un beneficio para nosotros. Amén. Quiero ilustrarlo un poco mejor para que me entiendas. Víctor, ¿tú estás de mi tamaño más o menos? Es que no podemos unir a yugo desigual. A ver, pásale por favor, Víctor. Como les dije, se suponía que los dos tenían que estar del mismo tamaño, ¿verdad? Para ponerle ese yugo. ¿Imaginan ustedes ponerle un yugo a un toro y a un caballo? ¿Cómo iban a hacer el trabajo? Como que iban a hacer el trabajo desigual, ¿verdad? Pero supongamos que Víctor es Jesús y yo me he acercado a Él y he aceptado que Él me ponga su yugo. Yo sé que yo me parezco más a Jesús, ¿verdad? Pero de todos modos. Y yo le digo, Señor, te he aceptado. Y dejo toda esta carga, Señor, que yo traigo y acepto tu yugo. Yo creo que tu yugo va a ser un beneficio para mi vida. Al principio no va a ser fácil, porque estoy acostumbrado al otro. Pero Dios te acepta. Y mira lo que dice 1 Corintios 1, versículo del 30 al 31. Dios los ha unido a ustedes ¿con quién? Con Cristo. Y gracias a esa unión,
ahora ustedes son sabios. Ahora yo ya sé cómo reaccionar y cómo tomar decisiones, no en mi inteligencia humana, porque todavía me considero, iba a decir un burro, pero me voy a echar tierra yo solo. Necesito la sabiduría de Dios. Y la única manera en que la puedo tener es estar pegado a Él, unido a Él. Y ahora el Señor nos ha acercado a Jesús. Nos ha acercado a Él por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Amén. En otras palabras, lo que yo pueda reflejarle a ustedes no es por mí. No es por mí. La poca sabiduría, el poco entendimiento, la poca capacidad, el poco talento, el don que yo haya recibido, no es por mí, es porque yo he decidido estar pegado a Jesucristo, estar pegado a Cristo. Y eso me ayuda, me está beneficiando. Estoy yo siendo salpicado por la gracia de Dios. Porque he decidido caminar con Él todos los días. Estar con ese yugo con Él todos los días. Todos los días. Todos los días. Yo no sé si ustedes de repente han visto una pareja un poco dispareja. Que el chavalo es bien feo y la muchacha muy guapa. Y que dices tú, wow, ¿cómo le hizo este feo para tener esta muchacha tan guapa? Y como que esta muchacha como que le da cierta gracia a este feo, ¿verdad? Y como comenzamos a decir, ha de tener su gracia este feo. Ha de ser poeta. Ha de ser muy romántico. Ha de componer bonitas canciones. Y comenzamos ya hasta a adornarle la fealdad. Ay, amén. Eso no es por nadie, ¿no? Pero como que salimos beneficiados, ¿verdad? Cuando a una persona bonita se fija en nosotros, los feos. No vayas a cantar que se mueran los feos, por favor, Víctor. Lo mismo está sucediendo cuando tú y yo decidimos estar con Jesús. Tú y yo no merecíamos ninguna gracia. Tú y yo no merecíamos ningún favor. Tú y yo no merecíamos ni siquiera ser usados por Él. Ay, te pisé. No merecíamos ser usados por Él. No lo merecíamos. Estábamos descalificados totalmente. Amén. No teníamos ninguna capacidad, ningún talento, ninguna gracia. Pero cuando yo acepté a Jesús, cuando yo acepté unirme a Él y que Él pusiera su yugo sobre mí y decir, Señor, yo sé que te va a costar trabajo enseñarme muchas cosas. Soy muy cabezón, Señor, pero yo quiero crecer. Yo quiero unir mi vida a ti, Señor. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me moldees. Y el Señor lo va a hacer. Porque el que se acerca a Él, el Señor no lo echa fuera. Independientemente quién sea el que se acerque a Él. Independientemente el récord que yo traiga. Si yo he decidido seguir a Cristo, Él me va a acercar al Padre. Y no solamente eso, sino que por medio de esta unión yo soy beneficiado con la vida eterna. ¿Qué mejor regalo puedo tener? Gracias, Víctor.
Quiero que hasta aquí le voy a parar porque ya se me acabaron los minutos. Y podemos descansar en esa verdad, iglesia. Hay quienes hemos vivido una vida cristiana tratando de ser aceptados por Jesucristo por medio de una vida religiosa, por medio de tradicionalismos, por medio de una vida cristiana sumergida en el activismo. Y a causa de ello, hasta el día de hoy nos encontramos cansados, porque no es el yugo de Cristo, es el yugo que nosotros nos hemos puesto. Porque cuando verdaderamente es Cristo el que está en nosotros, Él nos da alivio, nos da descanso, nos da consuelo, nos anima, nos fortalece. A veces el Señor nos dice: ¿no te has dado cuenta de que yo estoy a un lado tuyo? Pero me has hecho de lejitos nada más. De lejitos. No has querido intimar conmigo. No has querido conocerme. Pero el día que me conozcas de verdad, realmente conocerás la vida en abundancia que yo les vine a dar. Y la vida en abundancia no es nada material. A veces lo hemos transgiversado eso también. No es nada material. Las riquezas que el Señor tiene en su gloria para nosotros, que son mucho más grandes y mucho más valiosas que cualquier cosa material. La armonía, la paz, la estabilidad, el gozo, la fortaleza, el ánimo para seguir adelante mientras estemos en este mundo tan difícil a veces. Solamente la vamos a recibir de parte de Dios, pero cuando tú y yo estamos pegados al Maestro. Y el último punto, que no voy a tener oportunidad de desarrollarlo, es aprender de Jesucristo, que es manso y humilde. Esa palabra mansedumbre, como que a veces no la entendemos. Hay quienes decimos que somos humildes, pero no mansos, mucho menos mensos. Como que pensamos que ser manso significa ponernos de tapete para otros. Pero la verdad es que las palabras se quedan cortas para poder explicar esa virtud de parte del Señor cuando Él dice que Él es manso y humilde. Y Él dice: aprendan de mí esto. La humildad y la mansedumbre no tienen nada que ver que si somos ricos o somos pobres. Tampoco tiene nada que ver nuestra manera de vestir, porque ahí puede haber pobres muy soberbios y muy orgullosos, o puede haber personas muy ricas y humildes de corazón. ¿Quién le va a enseñar al Señor a ser humilde y a ser manso? Si Él es dueño de todo. Sin embargo, Jesús, siendo Dios, estuvo dispuesto a despojarse de toda esa deidad y a morir de la manera más humillante y a soportar el más grande agravio. Dice la palabra en Isaías 53 que Él fue manso como un. Fue llevado ¿a dónde? Y pudiéndose defender, pudiendo debatir la injusticia que estaban cometiendo contra Él, dice la palabra que no abrió su boca y estuvo dispuesto a sufrir todo hasta lo último. La pregunta tuya es, hoy para mí es: ¿realmente tú y yo aprendemos de eso? ¿Realmente tú y yo somos humildes y mansos como Él? El ser humildes y mansos significa reconocer
nuestra necesidad del poder y la ayuda de nuestro Dios en nuestra propia vida. Porque podemos estar en necesidad de que el Señor nos ayude en alguna situación que ya tenemos tiempo batallando con ella. Algún pecado oculto, prácticas inmorales, ocultas, actitudes incorrectas, maneras de pensar extraviadas, y todo eso se ha convertido en un peso que ha oprimido nuestra vida cristiana. Y todo por no ser mansos y tener la humildad de venir al único que nos dice: ven a mí y yo te haré descansar. El actuar de esta manera es una señal de soberbia. El querer resolver las cosas a nuestra manera sin tomar en cuenta a Dios. Debemos venir a Él con mansedumbre, doblegar nuestra cerviz y ponernos el yugo de Jesús sobre nosotros. Reconocer que la carreta de nuestra vida no la podemos llevar solos, que lo necesitamos a Él. El hacer esto nos dará descanso. Descanso a nuestra alma. Porque no hay mayor peso que nos pueda agobiar y causar daño que el peso del pecado y de actitudes incorrectas. Y el no ponernos a cuentas con el Señor para que Él aligere nuestro caminar nos hará cautivos permanentes. Y el Señor en esta mañana nos dice: vengan a mí todos los que traigan cargas de diferentes pesos, por diferentes situaciones, de diferente manera. Yo quiero que ustedes estén sanos. Yo quiero que ustedes estén libres. Yo quiero que ustedes experimenten la plenitud que yo les he venido a dar. Porque es la única manera de que ustedes puedan ser efectivos y puedan ser de bendición a otros. Vengan a mí. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor. Midia, ¿encontraste la cita? ¿Y la puedes poner, por favor? Isaías, pero Jeremías 6:16. También les he dicho: deténganse en los cruces de camino y pregunten qué camino deben seguir y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar. Pero muchos de ustedes, o muchos de nosotros, nos negamos a seguir. Pero el Señor está dispuesto. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Voy a pedir por favor a los anfitriones que por favor pasen. Vamos a estar en esta mañana celebrando la Santa Cena del Señor. Si pueden, por favor, pasar por los lugares de las personas a entregar los elementos de la Santa Cena. Si usted va a participar de la Santa Cena, solamente le pido, por favor, que escuche esto. Escuche esto. Primera de Corintios nos dice que debemos de hacerlo con conciencia. Primera de Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Yo solamente le pido por favor que lo haga con conciencia.
con conciencia. El Señor nos dejó dicho que nosotros celebráramos la Santa Cena en memoria de Él. Amén. Y que cada vez que nosotros lo hacemos, ese sacrificio recordamos y anunciamos. Y que lo debemos de hacer hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Porque decir verdad, muchas veces como que de repente sufrimos espasmos en nuestras memorias. Y se nos olvida de que tú y yo estamos aquí gracias a ese sacrificio. De que tú y yo tenemos entrada al lugar santísimo gracias a ese sacrificio. De que todos nuestros pecados han sido borrados y el pago de nuestra culpa fue exonerado gracias a ese sacrificio. Gracias a ese sacrificio. Que tú y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada para poder obtener ese beneficio, sino aceptar que Jesucristo es nuestro Salvador. Aceptar que el único ser santo, puro y sin mancha, sin ningún pecado, estuvo dispuesto a entregarse por ti y por mí. Amén. Y por medio de ese sacrificio, tú y yo somos salvos. Y todo es por gracia. Todo es por gracia. Señor, reconocemos, mi Dios, ese sacrificio. Reconocemos que tú estuviste dispuesto a entregar lo más valioso que tú tenías, a tu Hijo Jesucristo. Y lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por nosotros. El cielo entregó el mejor regalo para el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Voy a pedir que por favor comamos de este pan que representa el cuerpo de Cristo. Dicen los historiadores que cuando la corona de espinas fue puesto en la cabeza de Jesús,
El largo de las espinas eran más aproximadamente 2 pulgadas a 3 pulgadas. 2 pulgadas y media a 3 pulgadas. Y no solamente fue puesta en la cabeza de Jesús, sino que también fue cercenado su cráneo por los palazos que le estaban dando cuando esa corona fue insertada en su cráneo. ¿Te puedes imaginar el dolor? Esa corona de espinas. También dicen los historiadores que una vez que Jesús fue puesto en la cruz, ese sudor de sangre significa la magnitud más grande que nuestro cuerpo físico puede experimentar de dolor y de agonía. Que todos nuestros vasos sanguíneos explotan. Y a base de eso Jesús comenzó a sudar sangre. Sangre comenzó a sudar. Eso nos puede dar una claridad de la magnitud del dolor y la agonía que le estaba pasando. Porque fue literalmente desfigurado. Los soldados romanos, cada latigazo que le daban eran ganzúas que se insertaban en su cuerpo y le cercenaban el cuerpo. Prácticamente él entregó su cuerpo por ti y por mí. Entregó todo su dolor, todo su sufrimiento por ti y por mí. Sin merecerlo. Sin necesidad de hacerlo. Dice la historia que en el Getsemaní, cuando ya sabía él que era el último capítulo de esa misión, que una vez bajando de ese monte del Getsemaní iba a ser entregado, su humanidad se estremeció hasta lo sumo, porque él sabía que iba a ser entregado, iba a ser puesto en sacrificio, y le pidió a su padre: Señor, que se pase esta copa como tú quieres, no como yo quiero, como sea tu voluntad. Porque su humanidad estaba estremecida. Se hizo hombre por ti y por mí. Se despojó de su deidad, de los beneficios que tenía como Dios. Estuvo dispuesto a sufrirlo todo. ¿Cómo no podemos nosotros estar agradecidos por ese sacrificio? ¿Cómo no podemos tú y yo esforzarnos a tener una vida digna delante de Él? Por ese sacrificio que estuvo dispuesto a hacer, que no lo merecíamos tú y yo. No lo merecíamos que alguien se pusiera por ti y por mí. Pero Él dijo: va a llegar el día en que Jonathan se presente delante de mí y que yo le diga: estuve dispuesto a hacerlo por ti. Que Carlos se presente delante de mí y que yo le diga: estuve dispuesto a hacerlo por ti, y todo ha valido la pena. Todo ha valido la pena. Todo ha valido la pena. He visto qué vida has vivido. He visto cómo has impactado a otros por medio de ese regalo que yo te di. Y valió la pena. Ha valido la pena que otros me conozcan. Vale la pena, iglesia. No tengamos en poco este sacrificio. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Bebamos de esta copa, por favor.
Voy a pedir que por favor tomes unos minutos para adorar al Señor. Amén, amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En Vida Abundante creemos en la restauración de las personas. Creemos en un Dios lleno de amor y de misericordia. Y creemos con todo nuestro corazón de que el Señor está trayendo un tiempo de reconciliación con Él. Hay una historia en los evangelios que habla precisamente del hijo pródigo. Y dice esa historia que cuando ese hijo volvió a la casa del padre, el padre estaba esperándolo con los brazos abiertos. Esa es la manera como el Señor realmente espera cuando tú y yo volvemos a su casa. Amén. Dios me los bendiga, iglesia.